Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos muy contentos de estar una semana más con todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, en compañía del ingeniero Cristian Gómez. ¿Cómo te encuentras esta semana? Muy bien, Citlali, muy contentos de una emisión más de Voces de la Tierra, su programa ambiental. Y como te digo, muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema que pues tal vez a muchos les parece interesante, conocer un poquito sobre las tortugas. El programa pasado precisamente tuvimos de invitada a una tortuga y pues de ahí se deriva también el tema. Entonces conocer pues un poquito qué especies principalmente son nativas aquí de México y en especial las que se encuentran aquí en el noreste de México. Entonces, conocer un poquito de cuáles son las especies. Sabemos, por ejemplo, adelantándome un poquito, hemos escuchado de la tortuga del bolsón de Mapimí, las tortugas del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, Claro. tortugas que vemos en la carretera, en el monte. Entonces, conocer un poquito cuál es el nombre de esas tortugas, dónde habitan, cuáles son sus principales características. Y pues sí, es un tema que ya lo teníamos en la agenda por ahí también pendiente. En algún momento nos llegaron a comentar que querían conocer sobre ello y pues ya se llegó el momento precisamente de hablar sobre las tortugas. Precisamente el programa pasado tuvimos una. Exactamente, que era la tortuga lagarto. Aquí la tuvimos de invitada cuando hablábamos de la fauna silvestre. Y pues ya hablamos un poquito de ella, ¿verdad? Que sabemos que es una especie exótica aquí en el noreste de México. Pero pues ahora nos vamos a tratar de enfocar en las que son aquí endémicas o nativas, precisamente de esta parte de nuestro país, que es prácticamente una partecita de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el sur de Texas, o sea, prácticamente lo que abarca Ok. parte del territorio mexicano. Creo que en el tiempo que llevo de vida, pocas veces he visto tortugas. Pero sí he tenido la oportunidad de ver distintas tortugas. Obviamente, y creo que adelantándonos un poquito antes de entrar al tema, yo recuerdo que en algún momento me tocó a mí ver en algunos lugares de aquí de Musquis que vendían algunas de mascotas. Eran muy pequeñitas Ujú. y las traían como en una charolita de agua. Entonces, desconozco y como qué especie sean o cuál sea el nombre, pero estoy casi segura de que no son de aquí de la región. Sí, exactamente. Muchas, y de hecho, pues era parte de lo que hablábamos en el programa pasado con el respeto hacia la vida silvestre. Entonces, pues muchas veces, no es en sí que sea, culpa de la especie, sino más bien es la acción humana de hasta dónde llegamos nosotros. Y en este caso, pues parte de muchos de los problemas que tienen en este caso y una de las principales amenazas de las tortugas, pues precisamente la venta o las personas que las tienen de mascota. Bien lo vimos de ejemplo con la tortuga lagarto la semana pasada. El hecho de no poder cuidar una especie, pues es cuando decimos ya no la puedo cuidar, voy y la pongo en un río, en un cuerpo de agua, a un lugar donde no pertenece y es precisamente cuando vienen los problemas. ¿Qué problemas vienen? Que ya también los conocemos, pues cuando es la especie exótica que comienza a desplazar a las especies nativas, cuando realmente la especie que vamos a introducir pues no está adaptada a ese cuerpo de Claro, agua, tal vez no sé, sea de yéndonos a otros tipos de ecosistemas, tal vez sea una tortuga de agua dulce y sin conocer vamos y la queremos dejar al mar, a un ecosistema que no está adaptada, entonces pues también es parte donde la misma especie va a sufrir de consecuencias. Entonces siempre hay que ser muy conscientes que muchas veces el hecho de tener una mascota y en este caso enfocándonos en las tortugas, si no les damos pues el cuidado necesario, las condiciones necesarias para vivir, pues es cuando precisamente vienen este tipo de problemas. claro. Platicando un poco sobre las tortugas, antes de entrar de lleno a cuáles son las que hay en la región, ¿qué datos pudieras compartirnos sobre las tortugas? Y bueno, de manera general, pues las tortugas sabemos que son del grupo de los reptiles. Antes de comenzar aquí lo buscaba y me surgió una duda que no le investigué en el por qué son muy lentas. Sabemos que una característica de las tortugas o de la mayoría de las tortugas es que tienen un caminar muy lento, se desplazan despacio, incluso pues cotidianamente los humanos lo utilizamos para alguien que hace cosas de manera lenta. Entonces por aquí lo que me parecía el dato es que son de un metabolismo muy lento, lo cual hace que no les otorgue mayor velocidad al caminar o al mover sus patas y por ende
al tener esta característica, pues también hace que puedan ser más longevas. Sabemos que hay tortugas que pueden vivir hasta más de 100 años, por ejemplo, las tortugas de las Islas Galápagos, que pueden Ujú. vivir más de 100 años, que son muy longevas, entonces va de la mano con su metabolismo. Y otros datos de manera general, pues el grupo de los reptiles, que es a donde pertenecen las tortugas, pues tienen habitando nuestro planeta más de 200 millones de años, que es un poco menos de la mitad de nuestro planeta, pero pues prácticamente ellas habitan muchísimo más antes que nosotros los humanos. Muchas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción, principalmente, y lo hemos visto, creo que esto sí desde que pues somos pequeños, en la televisión, cuando salen las noticias de que están extrayendo los huevos de tortuga para Oh, comercializarlos. claro. Entonces, pues si estamos dañando las crías que aún no nacen, pues obviamente no va a haber más generaciones y por ende va a disminuir la población de tortugas. Entonces es cuando ya vienen los problemas aunados a que están a peligro de extinción. También cuando pues estamos acabando con su hábitat, cuando las estamos traficando, como lo hablábamos en el programa de vida silvestre. Claro, claro. Entonces es por eso que la mayoría de las tortugas se encuentran amenazadas o en peligro. Y otra también de las amenazas es que pues al ser muy lentas, muchas de ellas pues atraviesan caminos o carreteras Ujú. y es cuando también vienen los atropellamientos. Entonces esa es una de las principales causas porque la mayoría de las especies se encuentran precisamente amenazadas o en peligro de extinción. Creo que hay bastantes cosas que las ponen en riesgo. También recuerdo que en algún momento aparecían videos, o incluso retratado en las películas, en las caricaturas, el cómo algunas son arrolladas en las carreteras, precisamente cuando están tratando de cruzar de un lado a otro. Y creo que en alguna ocasión sí me ha tocado ver alguna en una carretera. No es como que sea muy común Ujú. verlas, pero sí he visto también de esa situación. En el caso de las que son del mar también creo que enfrentan muchos riesgos, o sea, si no me equivoco, tanto para poder eclosionar el huevo como para que las tortuguitas lleguen al mar, son muchos retos, entonces al final terminan siendo muy poquitas. Sí, exactamente. Y de hecho, también en un programa, perdón, cuando hablábamos de los microplásticos y plásticos, por ahí mostrábamos una imagen de una tortuga que había quedado atrapada en una red de six-pack de latas de plástico, donde vaya, las latas, que se había quedado atrapada y que durante su crecimiento, pues, había deformado su caparazón. Entonces, eso también es uno de los, principales peligros que se enfrentan las tortugas, en este caso las de mar. Al igual que, pues como bien lo dices, cuando eclosionan los huevos en la parte terrestre de las costas y tienen que llegar al mar, ese es otro de los peligros Claro. que también llegan a enfrentar. Pero sí, son pues algunas de las amenazas que van de la mano, que ahorita vamos a mencionarlas ya casi al final cuando estemos hablando de cada una de ellas. Pero siguiendo un poquito con sus características, pues sabemos que pues la principal característica es que tienen un caparazón. Entonces, pues podemos pensar que el caparazón pues nada más cubre el cuerpo de la tortuga o que si la raspamos o la golpeamos no le hace nada, pero es que realmente el caparazón tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces viene siendo al igual parte pues fundamental del cuerpo de las tortugas. Entonces, si se llega a dañar, no es como que sea un caparazón de protección simplemente, sino que también es parte de su cuerpo. Entonces es como si nosotros nos golpeamos o nos raspamos y sentimos dolor, al igual afecta a la tortuga. Entonces el saber que es muy importante esta parte de su cuerpo y que sabemos que es la más peculiar, pues también es un dato importante para saber. Y pues el caparazón, pues sabemos que va en la parte superior y en la parte inferior. No sé si te ha tocado en algún momento cargar una Sí, que se siente un poquito más suave o sí, podemos decir que como una tipo esponjita un poco dura. Es a lo que se le llama pastrón. Sí, no, me equivoqué. Plastrón, que es okey. en la parte inferior. Entonces, esas es prácticamente las dos partes del caparazón, la superior y el pastrón. Y pues ya sabemos que tiene su cabeza, que es puede ser larga o corta dependiendo de la especie. Sabemos que tiene sus cuatro patitas y que tiene su colita en la parte trasera de su caparazón. Pues igual creo que el mito pudo haber existido a causa de la animación o algunos cuentos infantiles donde, pues,
puedes ver cómo separan o le quitan el caparazón a la tortuguita y ves como un cuerpo distinto. O sea, como si fuera algo externo, pues como si Ajá. fuera ropa o en el caso más como de los cangrejitos que toman ciertos caracoles y las Exacto. usan como su casita. Creo que se ha relacionado de manera errónea con estas especies. También como que se ha confundido, pues. Sí, pues muchas veces, como bien lo dicen las caricaturas, que lo levantaban y así, pero pues es realmente conocer. Y pues prácticamente dentro de ese caparazón que va unido a las terminaciones nerviosas, pues ese caparazón cubre prácticamente los intestinos o todo el tracto que conforma pues los órganos internos de la tortuga. Entonces, desde su corazón, sus intestinos, de su tracto digestivo. Entonces, aparte, obviamente, de cubrir a la tortuga, de darle protección, también es una parte fundamental de su cuerpo. También otro dato, pueden ser herbívoras, carnívoras o omnívoras, es decir, hay especies que solo comen plantitas, hierbitas, hay otras que comen insectos, peces más pequeños, en el caso de las tortugas de agua o marinas, y pues las que son omnívoras, que prácticamente comen de los dos. Esto va a ser dependiendo de la especie. Y otra de las características que es que ya lo mencionamos al principio, que son muy longevas, que pueden vivir varias décadas. Entonces, como lo mencionábamos, pues al tener un metabolismo lento, también Ujú. eso hace que tengan vida, como el ejemplo que mencionamos de las tortugas de las Islas Galápagos, que pueden Sí, llegar claro. más de 100 años, que son esas tortugas que, si no me equivoco, miden casi 1 metro de alto con su caparazón. Entonces pueden llegar a ser también muy, muy viejas e incluso llegar a vivir más que un humano. Sí, creo que las tortugas están como muy relacionadas con la longevidad, con una vida muy larga. Y se me hace interesante, pero también me pregunto el por qué es que viven tanto. Pues según aquí está lo que logré investigar ahorita antes de comenzar, dice que en el caso de las tortugas es un metabolismo lento, que a su vez, como lo mencionábamos, no llega a darles alta velocidad, y a esto también se debe la longevidad. Al procesar todo más lento, no requieren energía en exceso, tampoco es tanta la demanda física, y por esa manera, pues su cuerpo va a resistir más. Como una forma de ahorrar energía, pues. Exactamente. Entonces, al pues no gastar energía, no hacer prácticamente un esfuerzo pues mayor, esa manera de guardar energía y por ende pues prolongan su tiempo de vida. ¿Cómo Ok. ves? Se me hace muy interesante, son animales curiosos, en mi opinión. Y bueno, también se me hace muy impresionante que puedan haber algunas que correspondan al océano, como haya otras que sean terrestres. En alguna ocasión hubo una que era terrestre y estaba en mi casa y Ujú. luego se escapó. Sí, pues por ejemplo, creo que la más común y ahorita la vamos a ver, es la que muchas veces pues no tenemos tortuga de mascota y de repente aparece una en nuestro patio. Entonces, muchas tortugas lo que hacen, principalmente en tiempo de frío, pues es entrar en un periodo, no de invernación, pero sí de guardar la mayor cantidad de energía. Ujú. Entonces, prácticamente lo que hacen es excavar, enterrarse para así guardar calor, guardar energía. Y posteriormente, creo que pues eso va a ser muy común. Ya cuando viene precisamente ahora el tiempo de primavera, que ya hace un poco más de calorcito, es cuando ya sale a la superficie y comienza a buscar su alimento. Ajá. Entonces, por eso, pues muchas veces si encontramos una tortuga que, pues no había una tortuga en nuestro patio y apareció por ahí de la nada que salió Sí. de la tierra, pues es porque andaba por ahí en algún hueco, logró excavar y pues por ahí encontró salida en nuestro patio. Sí, creo que muy seguramente así fue como sucedió, porque recuerdo que estaba mucho más pequeña y no, ahorita no lo hagan, no está bien, pero en aquellos entonces lo que yo hice, ya al menos recuerdo que estaba en mi casa y mis perritos empezaron a ladrar mucho. Entonces dije, pues a lo mejor son los gatos de la vecina o alguna otra cosa. Pero cuando ya noté mucha insistencia, me asomé por la Ujú. ventana y pues en aquel entonces tenía unos perritos que eran pequeños. Entonces veía que se estaba como peleando con algo. Ajá. O sea, no, nada más como que iba y le ladraba, pero como que le tenía miedo, pues. Salí y había una tortuga y dije, oh, ¿y esto de dónde salió? Que no lo hagan, o sea, en aquel entonces lo que yo hice fue ir a verla y la cargué y lo que me sorprendió fue que inmediatamente yo dije: "¿Por qué esta tortuga no se escondió dentro de su caparazón si la acabo de agarrar?". Ujú.
porque yo veía en las caricaturas que nada más te les acercabas y tras que se escondían en el caparazón. Ajá. Pero no, estaba muy tranquila esa tortuga, no sé, la vi, dije, ay, qué linda, la dejé ahí, dije, no, pues quién sabe, Ajá. y ya. Según yo le iba a dar hojas, pero pues así estuvo ahí unos días y luego ya Y no ya estuvo. se volvió Sí. a ir. Sí, pues a lo mejor se sentía tranquila o segura, pero pues sí es prácticamente lo que pasa. En burdas palabras, pues están enterradas y ahí llega el momento en que salen y pues es el lugar por donde encuentran la salida. Y otro de los datos importantes de este tipo de especies que son las tortugas es que son ovíparas. Entonces, Ujú. nacen a partir de un huevo. Entonces, por ahí buscaba un dato que me pareció muy importante. Y por ejemplo, las tortugas de agua dulce pueden poner de 5 a 20 huevos. Y las tortugas marinas son las que ponen en mayor cantidad, que pueden llegar hasta más de 100 huevos. Entonces, pues también es un dato importante. Y otro dato, que sí me pareció muy curioso y lo corroboré en varias, ¿Fuentes? bibliografías, sí, es que dependiendo de la temperatura, va a ser lo que va a determinar el sexo de cada huevecillo, de cada huevo. Entonces, a temperaturas más altas propicia que sean hembras y a temperaturas más bajas propicia a que sean machos. Eso se le llama determinación sexual por temperatura. Entonces, aunado a esto, también venía ligado a que gracias al cambio climático, que pues cada vez presentamos temperaturas Sí. mayores, pues está dando a que pues eclosionan más tortuguitas hembra. Ujú. Entonces, eso también a su vez va a venir en un futuro, porque pues si no hay una capacidad entre machos y hembras que en un futuro se puedan reproducir, si hay Sí. de un solo sexo, pues eso también va a hacer que en un futuro pues la población de especies llegue a disminuir. Entonces ahí va el punto en que si nos ponemos a pensar si el cambio climático solo afecta a los humanos, pues este es el claro ejemplo donde también afecta precisamente a A la los fauna. animales, sí. Entonces, ¿pudiera ser controlado el sexo de una tortuguita solamente manipulando la temperatura que reciba el huevo? Sí, como bien lo dice, pues es parte de la determinación sexual. Entonces, pues se trata obviamente de que pues los huevos estén en un ambiente pues totalmente natural, que no sea nada intervenido por el hombre, como lo vimos también en el programa anterior, que sea un proceso totalmente natural. Pero ya si, por ejemplo, hay tortugas, en este caso en cautiverio o en zoológicos, que sí las hay, Ujú. pues muy posiblemente a partir de ello, pues sí se pueda determinar el sexo de las Como tortugas a para nacer. mantenerlo en 50-50. Exactamente, por decirlo así. Ok. Bueno, pues también es una manera en la que se puede ayudar a que la especie se mantenga existiendo. Exactamente. Y ya para conocer un poquito sobre pues qué tipo de tortugas o más bien qué especies de tortugas hay aquí principalmente en el noreste de México, pues conocer que pues hay tortugas terrestres, que son las que viven en zonas secas o semiáridas. Son principalmente de patas gruesas. No sé si en algún momento también has tenido la oportunidad de tocar una patita de una tortuga de No, tierra. no llegué a tanto. Bueno, prácticamente son pues de una piel muy escamosa y gruesa, lo Ujú. cual les permite pues obviamente caminar entre la tierra, resistir los calores y también les sirve mucho para excavar. Y pues generalmente su caparazón llega a ser alto y muy resistente. También están las tortugas de agua dulce, que son por ejemplo las que podemos encontrar en los ríos, en las presas, Ujú. en lagunas, en humedales. Sus patas principalmente tienen unas pequeñas membranas para nadar e incluso algunas de ellas tienen las garritas un poquito más gruesas y afiladas que les va a ayudar a pescarse o a trepar rocas o troncos cuando quieren salir del cuerpo de agua a tomar un poco de sol o a descansar. Y hay que hacer la diferenciación de que hay tortugas de agua dulce y hay tortugas marinas. Entonces, pues obviamente que son las que viven en el mar. En este caso, pues los en el Pacífico mexicano o en Ujú. el Golfo de México, que son especies pues totalmente adaptadas al mar, que tienen las aletas, pues las hemos visto en las caricaturas, las tortugas de mar con aletas Ujú. más grandes que van nadando y ellas solo salen a la tierra precisamente cuando es el momento de poner los huevos. Ok.
Está interesante, por ahí veo que en redes sociales, en Facebook, Mike ya Ujú. está poniendo algunas fotografías y algunas imágenes, y son muy lindas y son muy diferentes entre sí las tortuguitas. Sí, prácticamente, pues todas su nombre deriva de sus características. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ver de la de caparazón blando, de la tortuga, que es la tortuga de bisagra, de la oreja rojas. Entonces, conocer que precisamente, pues su nombre deriva muchas veces de las características de la especie. Y ya para pasar y conocer un poquito de las especies, también, pues las adaptaciones interesantes de esta especie que son las tortugas es que el caparazón, pues, las protege de depredadores. Muchas, como lo vemos en las caricaturas, muchas sí tienen la posibilidad de meter prácticamente lo que es, la cabeza y las patitas dentro del caparazón para Ujú. cubrirse perdón, totalmente, otras parcialmente, y algunas pueden hibernar o estivar, que es prácticamente cuando, pues, las condiciones son difíciles, que no hay agua, que hace mucho frío. Entonces, cuando te digo, algunas se entierran, otras, pues, están prácticamente en sus madrigueras y guardan la mayor cantidad de energía posible para que en el periodo que vengan las lluvias, se recarguen los cuerpos de agua o que haya más alimento, pues puedan comenzar con sus actividades del ciclo. Wow. ¿Cómo Creo ves? que son más impresionantes de lo que imaginaba. No sabía que podían hacer algo así. Tengo entendido que, pues, por ejemplo, lo relacionas mucho con los osos o con otro tipo de animales, pero Ujú. el ver un animal tan curioso sí se me hace, pues, muy llamativo, muy interesante. Sí, pues como bien lo hemos visto y lo hemos dicho, pues la naturaleza nunca deja de sorprendernos y Claro. pues qué mejor que pues voces de la tierra para Sí, sí, llevarnos y sí. conocer esos datos. Y bueno, pasando a la primera especie, ¿qué te parece si vemos la primera que vamos a conocer? Esta creo que prácticamente todos la hemos escuchado, por lo menos los que somos de Coahuila, que es precisamente la tortuga del bolsón de Mapimí. ¿Sí la has llegado a escuchar o no? No. Bueno, el nombre científico es Guperus flavomarginatus y es prácticamente endémica de México y se encuentra en el Bolsón de Mapimí, que es la región que se encuentra entre Coahuila, Durango y Chihuahua. Es un área natural protegida, Ujú. precisamente la administra CONAM, que es la reserva de la biosfera del Bolsón de Mapimí. Esta es la tortuga terrestre más grande de México, llegando a medir de 30 a 40 centímetros de su caparazón y puede llegar a pesar hasta 15 kilos. Su caparazón es alto y redondeado, de color café o amarillento. Por ahí, Mike les va a pasar ¿Hay las una imágenes. fotografía por ahí? Ajá. Sus patas, como te lo mencionaba, llegan a ser gruesas y fuertes, que son principalmente adaptadas para cavar. Es una excelente cavadora, construye madrigueras profundas, llegando a medir hasta los 2 metros de largo. Y estas madrigueras, pues principalmente las hacen para protegerse del calor extremo en el desierto, en el verano, y también para protegerse obviamente del frío en invierno. Esta especie es totalmente herbívora, es decir, solo se alimenta de plantas o de pastos, y en cuanto a su reproducción, puede llegar a poner de 4 a 8 huevos por puesta. Y esta tortuga, como lo mencionamos al principio, pues lamentablemente también se encuentra dentro de la norma 059 de la Semarnat y está en una categoría de peligro de extinción, porque pues prácticamente el hecho de la pérdida del hábitat, la captura ilegal, el hecho muchas veces también de pues ser una tortuga, en este caso pues tan conocida, tan investigada, Sí. y en una zona que pues se hacen tantas investigaciones, pues también tiene el hecho de sus contraproducentes, porque pues también existe el saqueo de las especies. Entonces pues esta también es parte de las consecuencias que puede llegar a sufrir esta especie, pero pues esta es la primera que vamos a conocer, que es la tortuga del bolsón de Mapimí. Un dato interesante es que también se le llega a conocer la ingeniera de los ecosistemas, porque como hace madrigueras muy grandes y ya cuando las deja, pues quedan, como lo mencionábamos, de hasta 2 metros. Ajá. Entonces también sirve para que otros animales en algún futuro, si la encuentran, puede llegar a refugiarse. Entonces también se le conoce como la ingeniera del ecosistema. Wow. Qué linda e impresionante. Sé que hay tortugas muy grandes y esta, pues sí está grande por lo que escuché y pesada también. Sí, prácticamente sí es llegué
No la he visto, pero sí en un intercambio llevaron un caparazón y sí llegaba a ser demasiado grande e impresionante. Wow. Creo que en lugar de tratar de hacer, pues, el saqueo de las especies, de llevártela del lugar en el que pertenece, ¿por qué no tratar de visitar o de conocer de manera responsable a la fauna en su hábitat? O sea, es muy lindo, por ejemplo, cuando vas al río o cuando vas a alguna parte y escuchas las aves y las ves justo en libertad y tienes la oportunidad de tomarles una fotografía y de escucharlas, de sentir que están en libertad precisamente como debería. Y así de igual manera con cualquier otra especie de animales. Creo que hay hasta un cierto encanto en esa como sentir la suerte de haberla podido ver. Entonces, creo que hay una oportunidad ahí para que nosotros podamos conocer lugares, podamos conocer especies sin hacer daño, sin llevar, obviamente, basura o alguna otra cosa, porque, pues, al final tratas de hacer este tipo de recomendaciones o espacios y, pues, luego es contraproducente, pero ser responsables, dejarlos estar en libertad y apreciarlos así tal cual es en su hábitat, siendo como debería. Sí, exactamente, como lo hemos también venido manejando, pues dejar que la naturaleza lleve su equilibrio tal cual. Otra de las tortugas, que es así, creo que pues es la que podemos llegar a encontrar en nuestros patios. Tal vez salimos aquí a caminar a las orillas de carretera o en los montes abiertos, que es la que podemos llegar a encontrar. Es precisamente la tortuga del desierto de Tamaulipas, que es la Goperus berlandieri. Esa, por ahí van a ver la imagen y seguramente la van a relacionar porque tal vez muchos sí la hayan visto. Su distribución habita en el noreste de México y sur de Estados Unidos. Y pues aquí en México es principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta tortuga se llama del desierto de Tamaulipas, no porque solo habita en Tamaulipas, sino porque parte de las primeras investigaciones pues comenzaron en ese estado. Entonces pues por ahí también de eso deriva el nombre. Creo que fue una de estas la Ajá. que vi en el patio de mi Sí, casa. es prácticamente por decirlo así, la más común que vamos a poder encontrar aquí en la región. Este, es más pequeña en comparación con la Sí, del bolsón de Mapimí. Esta mide aproximadamente de 15 a 25 centímetros y suele ser de un peso aproximado de 3 a 6 kilos. sí, están. Su caparazón es alto y redondo, de un color café a oscurito amarillento. Las patas, al igual que las del bolsón de Mapimí, llegan a ser robustas, adaptadas para cavar. Tiene escamas fuertes en las patas delanteras que le ayudan precisamente a esta acción. Es más activa principalmente en primavera y después de lluvias, que es cuando hay más alimento. Es herbívora y pone, hablando de la reproducción, puede llegar a poner de 1 a 7 huevos. Y al igual, no está en peligro de extinción, pero sí se encuentra amenazada. Está protegida dentro de la norma 059 de la Semarnat. Entonces, pues como lo mencionábamos al principio, pues lamentablemente la mayoría de las especies de tortugas se encuentran dentro de la norma, amenazadas o en peligro de extinción. Qué ¿Cómo ves? desgracia. Y uno imaginaría que no es así. Yo pensaba que al menos no eran tan molestadas como otras especies de animales, pero también sé que hay mucha gente que, no sé, les encantan las tortugas y quieren tener una en su casa. Yo supe de varias personas que tenían esta tortuga en específico Ujú. en sus casas, que les pintaban el caparazón, que les hacían algunas cosas. Y yo auténticamente creo que no va de mala intención, solamente es como no tener el conocimiento de a veces el mal que se hace. Sí, exactamente. Y ahorita que mencionas el pintarlo, creo que lo vi durante esta semana en redes sociales, que precisamente por ahí subieron una foto del caparazón de una tortuga pintada. Obviamente todavía estaba viva, pero pues mencionaban los peligros también. Pues ya vimos que el caparazón es parte esencial del cuerpo de la tortuga. Entonces, pues también puede llegar pues a causarle enfermedades o llegar a contaminar su sistema. Entonces, pues también hay que ser pues muy precautorios con las acciones. En este caso, estar informados de qué hace mal a la especie y qué sí la puede beneficiar.
Y también, pues, de los daños que pueden llegar a ocurrir, como bien, lo mencionaste, pues, el hecho de que salen en patios, pues, salen en patios porque incluso o en jardines, porque, pues, ven el alimento. Pero, pues, también llega precisamente, la situación que, hay animales, en este caso, pues, perros, que las llegan, a atacar. Entonces, ese también Ujú. es uno de los riesgos que puede enfrentar esta especie. Sí, claro. Entonces, estar pendientes por si alguna aparece en su patio para que no deje que sus perros la ataquen o le hagan algo. Exactamente. Y ahora pasando a vamos a ver 2 tortugas muy importantes. Estas se encuentran en el área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, en el Valle de Cuatro Ciénegas. Y la primera es la tortuga de bisagra de Cuatro Ciénegas. El nombre científico es Terrapene coahuila y, pues, es endémica de México, solo habita en el Valle de Cuatro Ciénegas. Por ahí si Mike nos hace el favor de mostrarle las fotos. Y es esta especie, pues, es la de distribución prácticamente más restringida del país, o sea, solamente es en el Valle de Cuatro Ciénegas. Esta tortuga pertenece a las llamadas tortugas caja. Ahorita vamos a ver por qué. Es principalmente acuática. ¿Por qué? Porque dentro de su género, la mayoría son terrestres y esta especie, según la información, evolucionó para precisamente Okey. vivir en los cuerpos de agua de Cuatro Ciénegas. Este, Sí, para vivir en los humedales que se encuentran, pues, obviamente, ahí en medio del desierto de Cuatro Ciénegas. Su caparazón es ovalado y relativamente alto, en coloración café Sí. oscuro o verdoso, y su bisagra en el plastrón, que dijimos que era la parte contraria del caparazón, o sea, la parte de abajo. Entonces, el hecho de que sea bisagra es que tiene una articulación que le permite cerrarse completamente como una caja. Por eso se le conoce a este tipo de especies como las tortugas de caja. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando se siente amenazada, esta articulación pues le permite totalmente encerrarse en su caparazón ante cuanto llega la amenaza. Entonces, pues prácticamente como lo veíamos en las caricaturas, pues esta tortuga sí se puede totalmente proteger en su caparazón. Guau. Está muy linda y me llama la atención que sí está un poco, o sea, es alto su Sí, caparazón. está más. Aproximadamente es de 12 a 18 centímetros su caparazón. Esta es omnívora, perdón. Tanto plantas como insectos o pequeños peces. La hembra, obviamente, puede llegar a depositar de 1 a 5 huevos. No los ponen en el agua, sino en la tierra, pero sí muy cerca del agua. Y al igual, lamentablemente, se encuentra pues dentro de la norma 059 de la Semarnat, clasificada en peligro de extinción. Y pues el hecho de que el género de esta tortuga pues sea acuática, sabiendo que pues todas las demás son terrestres, pues lo hace que sea prácticamente una especie única en el mundo, como algunas de las especies que sabemos que habitan precisamente en el Valle de Cuatro Ciénegas. Qué especial, qué impresionante. Hay que dejarlas ahí, no se les ocurra. Este dato ahora lo conoce no para que vaya y haga mal, sino para que la respete y la cuide. Y que si se la topa, la cuide. Digas, hey, respeten, por favor. Exactamente. Y una especie más que habita precisamente ahí también en el Valle de Cuatro Ciénegas, que le enviamos un saludo si por ahí están conectados los compañeros del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, es la tortuga concha blanda. Esta tortuga, prácticamente su caparazón, y como bien lo dice el nombre, se asemeja como esta, no sé si bien o mal, la llegué, sí, a tocar ahí a las orillas del río Mezquites en Cuatro Ciénegas y su caparazón, la textura asemeja como si fuera de cuero. Ok. Obviamente sí tiene un grado de dureza, pero es muy diferente a caparazones de, por ejemplo, la tortuga del desierto de Tamaulipas. Esta tortuga, su caparazón es un poquito más suave y te digo, asemeja esa textura. Esta es una subespecie, principalmente en el norte de México, aquí en Coahuila. Está asociada a los manantiales, ríos y pozas en el desierto, particularmente, como ya lo mencionamos, en la región de Cuatro Ciénegas. Es de agua dulce, de caparazón plano, flexible y suave, de ahí su nombre. Y otra de las características es que esta tiene su cuello y su cabeza llegan a ser más alargados Ujú. en comparación con, si lo ponemos con otras tortugas, y pues la ayuda a respirar mientras ella está sumergida. Ella prácticamente nada más pues asoma un poquito su cabeza para seguir respirando. Puede llegar a medir de 20 a 40 centímetros su caparazón
Es excelente nadadora y a diferencia, esta sí es carnívora. Entonces come pequeños insectos, insectos acuáticos, crustáceos, renacuajos, peces pequeños. Y en este caso, como ella pues no se puede esconder en su caparazón, su sistema de defensa, pues ella sí tiene una mayor velocidad y también puede llegar a tirar mordidas. Entonces yo me acuerdo Oh. la primera vez que visité Cuatro Ciénegas, fue la parte del río Mezquites. Sí, una recomendación nos dijeron fue cuidado con las tortugas porque sí pueden llegar a morder si se sienten ¿Tienen dientes? amenazadas. Fíjate que leía el dato, no sé si precisamente sean dientes o algún tipo de sistema articulado, pero pues de que llegan a tirar una mordida, la llegan a tirar. Es que está interesante porque esta está muy diferente a las otras, Ajá. creo que se diferencia bastante y sí, se ¿qué tan grande es, decías? Dice de 20 a 40 No, sí centímetros está pueden más llegar. Sí, grande. está un poco más grande. Y de hecho, esta incluso las podemos en Cuatro Ciénegas, pero yo he visto también algunas, no sé si sea en el caso de la misma especie o la subespecie, en los parques, los Xochipiles en Ajá. Monclova. Entonces también ahí en la parte de los estanques también he llegado a ver este tipo de tortuga que tiene así la característica de su cuello un poco más largo. Y pues al igual, también lamentablemente, pues está dentro de la norma 059 de la Semarnat y está considerada en peligro de extinción también. No, ya. Muy bien. Y vamos a conocer ahora otra tortuga, que es la tortuga pecho quebrado amarillo, Gynosterum flavensis. Y esta tortuga, por ahí ya van a poder ver la imagen, habita en el norte de México y la parte sur de Estados Unidos. Y aquí en México pues incluye Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Esta especie vive en charcas temporales, arroyos, estanques y humedales poco profundos. Es una tortuga de agua dulce, pero también le gusta pasar mucho tiempo en tierra. Es una tortuga pequeña en comparación con las otras, puede llegar a medir de 10 a 15 centímetros, es relativamente pequeña. Las características, pues su caparazón ovalado y prácticamente liso, en color café o amarillento, y el plastrón, que es la parte inferior, es lo que se encuentra amarillo. Entonces, pues de ahí viene prácticamente, Mm. deriva su nombre esta característica. Tiene una bisagra parcial, no como la tortuga de bisagra, pero al igual, pues le permite encerrarse parcialmente en su caparazón. Y pues es la característica, pues es esa prácticamente para identificarlo, que es prácticamente un poco antes de donde comience su cuello y su cabeza. La parte de abajo, pues tiene esa pequeña, vamos a llamarla bisagra, y es una de las maneras fáciles de identificación. Sí. En su comportamiento es principalmente nocturna, le gusta enterrarse en el lodo, puede estibiar, es decir, pues tener un descanso prolongado. Es omnívora, puede llegar a poner, perdón, de 2 a 6 huevos que los depositan en un suelo blando cerca del agua. Y también está dentro de la norma, no está en peligro de extinción, pero sí está sujeta a protección especial. Y un dato interesante de esta especie es que como pues no se puede prácticamente meter siempre dentro de su caparazón, solo parcialmente, pues llega a liberar un olor fuerte, en este caso un olor, este, vaya desagradable, para pues alertar o en este caso alejar con lo que se siente amenazado. Okey. Entonces, esa es una característica muy peculiar de esta especie. Muy de zorrillo. Sí, prácticamente. Pues como bien lo dijimos, pues la naturaleza y las especies siempre tienen métodos interesantes que nos sorprenden. Claro, la adaptación es impresionante, el ver cómo buscan la manera de sobrevivir y de evitar el peligro a toda costa, creo que no va a dejar de sorprender. Exactamente. Y vamos a ver la siguiente especie, ya casi para terminar, que es la tortuga de casquito, la Quinosternon integrum, qué nombres tan difíciles. Siempre cuando los vemos, siempre decimos, ¿cómo no puede ser como el cardenal, que es cardinalis cardinalis, uno que sí nos podamos aprender rápido? Pero bueno, esta especie también es endémica de México, en las zonas del norte. Esta se habita también en partes de centro y occidente. Y en el noreste, pues se puede encontrar en Coahuila y zonas cercanas. Es tortuga de agua dulce, en cuerpos de agua temporales. También puede vivir en ambientes semiáridos o desérticos, siempre que haya agua disponible en parte del año.
Es una tortuga también pequeña, de 10 a 14 centímetros su caparazón, ovalado y un poco alto, generalmente en un color café oscuro. Y pues la parte del plastrón pues es relativamente grande y le ayuda pues también a proteger su cuerpo, que es de una cabeza pequeña, pero las garras de sus patas pues también llegan a Ajá. ser muy fuertes. Al igual que la especie anterior, es principalmente nocturna o crepuscular y puede caminar largas distancias buscando nuevos cuerpos de agua. Y pues también puede llegar a enterrarse en lodo o a entrar Ujú. en un periodo de reposo. Si no hay lluvias o si se seca el cuerpo de agua, pues a esperar a que precisamente lleguen, pues como lo decía, las lluvias, ese cuerpo de agua vuelva a tener agua y puede estar ahí tranquilamente. Es omnívora, pone entre 2 a 6 huevos en suelo húmedo cerca del agua y también está sujeta a protección especial dentro de la norma y, al igual que la especie anterior, también puede llegar a liberar un tipo de sustancia con olor fuerte para ahuyentar a sus posibles depredadores. Claro. Qué interesante que esta también es otra que siento que se diferencia un poco más de las otras. Y ya poniéndoles un poco más de atención, sí empezamos a notar la diferencia entre cada tortuguita. Así es. Después, una tortuga también muy peculiar es la tortuga de orejas rojas. Esta es nativa del sur de Estados Unidos y norte de México. Prácticamente esta es la tortuga que sí se puede llegar a encontrar en todo el mundo, pero es precisamente pues al comercio de este tipo de especies. Y pues Órale. cuando pues la gente, como lo mencionamos, no puede cuidarlas y simplemente las arroja a los cuerpos de agua y comienza a reproducirse. Ya, estas son las justamente que he visto que Ajá. tienen en los, si En no me equivoco, los son estas, son chiquitas, ¿verdad? Sí, los machos pueden llegar a medir de 15 a 20 centímetros y las hembras de 25 a 30, pero pues ya en una etapa adulta. Ah, okey. Bueno, no, sí, sí están más grandes. Ajá. Pero pues tal vez sean ejemplos pues juveniles Ujú. o más pequeños. Y pues prácticamente como te digo, estas sí se puede encontrar en todo el mundo, pero pues por este tipo de acción del ser humano. Es de agua dulce, tiene manchas rojas detrás de los ojos, lo cual asemeja a una oreja. Entonces, pues por eso de ahí deriva su nombre, principalmente tortuga, perdón, de orejas rojas. Como te decía, los machos pueden llegar de 15 a 20 centímetros y las hembras de 25 a 30. Es omnívora, en este caso los juveniles suelen ser un poco más carnívoros y los adultos, ya en una etapa adulta, comen más vegetación. Pasa mucho tiempo tomando el sol sobre troncos o piedras y es muy buena nadadora y también se asusta cuando se lanza rápidamente al agua. Entonces por ahí pues sí podemos llegar a encontrarla precisamente aquí en el río Sabinas o río Álamos. Entonces muchas veces, y sí nos ha tocado que están descansando en un tronco y escuchan ruido, ven que nos acercamos y rápidamente pues saltan al agua y se esconden. Esa es una de sus principales características. Entonces Ya. muchas veces pues sí las vemos, las podemos llegar a ver nadando en el agua, pero pues también muchas veces tomando el sol. Pueden llegar a poner entre 5 y 20 huevos y pues en muchas partes del mundo, como lo mencionamos al inicio, pues llega a ser invasora precisamente por esta acción del ser humano. Y pues es una de las tortugas más vendidas en el mundo como mascotas. Y otro dato es que esta tortuga puede llegar a vivir más de 30 años también. Guau, viven bastante. Exactamente. Y para pasar ya a la última especie prácticamente, es la jicotea del río Bravo, que es la Pseudemis gorsugi, que es prácticamente pues habita en el norte de México y sur de Estados Unidos. Su nombre se asocia porque se encuentra principalmente en la cuenca del río Bravo. Habita en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Es de agua dulce. Prefiere estar en cuerpos de agua con corriente lenta o nula. Le gusta también asolearse en troncos o rocas. Es relativamente grande, puede llegar a medir de 30 a 40 centímetros su caparazón. Las hembras un poco más. Y en su cabeza la característica es que tiene un par de rayas amarillas, eso es lo que la diferencia un poco. Es principalmente herbívora, pero pues también los juveniles pueden llegar a comer algún tipo de insectos o vertebrados pequeños. Pueden llegar a poner de 10 a 30 huevos por cada puesta y esta no está en peligro de extinción, pero sí se encuentra amenazada dentro de la norma 059 de la Semarnat. Y la palabra, el hecho de que sea jicotea del río Bravo, decía el dato, es que en varias regiones de México se utiliza este nombre
para hablar de tortugas de agua dulce que les gusta solearse sobre troncos. Entonces, por Wow. eso es jicotea del río Bravo. Está muy linda también. Sí. Y por último, no quise dejarla fuera porque pues prácticamente si nos enfocamos, pues la mayoría sí las podemos llegar a ver aquí dentro del estado de Coahuila, pero pues si estamos hablando un poco de las tortugas del noreste de México, también que me pareció importante ponerla para conocerla. Es una tortuga marina, es decir, que habita en el Ujú. Golfo de México y es la tortuga lora. Entonces, esta tortuga es la tortuga marina más pequeña del mundo, que habita principalmente en el Golfo de México. ¿Y por qué es el hecho de ponerla? Pues si el Golfo de México pues abarca varios estados de la República, porque precisamente la parte de la costa norte de Tamaulipas, que es parte del noreste de México, pues es principalmente el lugar donde anida. Entonces Wow. es donde sale y pone sus huevos. Entonces esta tortuga ya en una etapa adulta puede llegar a medir de 60 a 70 centímetros y un peso de 35 a 50. Es carnívora y pues sus anidaciones llegan a ser masivas, es decir, varias llegan a salir y eclosionar en las costas de Tamaulipas, siendo de 80 a 120 huevos por nido. Y al igual Wow. se encuentra, pues lamentablemente dentro de la norma y está en peligro de extinción. Pues hay que empezar a cuidar a las tortugas, hay que hacer algo por ellas y pues no se las lleven, no se las lleven de donde están. Yo creo que así ya reducimos bastante el impacto que hay en ellas. Pero platícanos un poco sobre los riesgos que tienen las tortugas que enfrentan más que nada, los principales en general, pues para todas. Sí, muy en general, pues es la pérdida de hábitat, es decir, pues el lugar donde vivimos, en algún momento, donde viven, perdón, en algún momento llegamos a hablar precisamente de la relación del hábitat y hasta dónde es el límite que llegan los humanos y las condiciones ideales naturales para que una especie puede vivir. Entonces, pues si hablamos de un avance de zona urbana, de extracción de recursos naturales, pues es prácticamente cuando estamos dañando y haciendo que pues pierdan su hábitat o su hogar prácticamente. La contaminación de ríos y mares, en cuanto pues sabemos que los desechos pueden ser sólidos o líquidos, entonces desde plásticos hasta descargas de agua no tratadas o químicos llegan a afectarlas. Cuando son mascotas, en este caso pues que llegan a ser ilegales o que no se les dan los cuidados, los atropellamientos en carretera que ya los mencionamos Sí. y pues también en muchos lados la captura pues para el consumo o el comercio. Entonces sabemos que pues hay muchas culturas que pues prácticamente pues comen cosas que tal vez nosotros no, pero para ellos es normal y es una de la parte de las amenazas que también presentan las tortugas. Creo que hay mucho de lo que nosotros podemos influir o podemos evitar o cambiar dentro de esas amenazas. Entonces, hay que hacer algo al respecto por las tortugas. Nos gustan, son animales impresionantes, fascinantes. No van a dejar de gustarnos y si no nos dejan de gustar, creo que deberíamos de hacer algo para que podamos seguir viéndolas en naturaleza. Exactamente, y pues básicamente pues las recomendaciones que podemos hacer para cuidar las tortugas y pues no solo las tortugas, sino pues la naturaleza en general, pues simplemente cuidar lo que tenemos, cuidar los cuerpos de agua, cuidar los ecosistemas, los pastizales, todo lo que involucre los ecosistemas, la naturaleza, es la manera en la que vamos a contribuir. Y pues desde nuestro hogar, nuestra escuela, nuestro lugar de trabajo, pues las recomendaciones que podemos hacer el cuidar el agua, el plantar un árbol, el separar los residuos, el disponer de ellos o tirarlos en los lugares adecuados, ponerlos en la disposición correcta, pues es la manera en la que vamos a contribuir precisamente para que todo este tipo de contaminación pues no pueda llegar a los ecosistemas donde habitan, en este caso las tortugas, y pues en general, pues tener cuidado, obviamente si vamos a tener una tortuga de mascota, pues conocer realmente las características, sus cuidados, si estamos haciendo bien o mal en tenerla de mascota, es pues prácticamente de lo que podemos hacer. Y pues obviamente sabemos que muchas veces pues hay gente que o en desconocimiento o con total intención pues llega a dañar este tipo de especies. Nos ha tocado muchas veces que llegamos a un cuerpo de agua y misteriosamente están acomodados así como que encontrados. Cuatro caparazones, ya pues obviamente con la sin tortuga, vaya muerto el puro caparazón.
Entonces, pues obviamente eso no es de forma natural. Tal vez murieron y se limpiaron los caparazones y los acomodaron, pero pues es prácticamente si fue de manera natural o si hubo pues ahí intervención de algún ilícito ambiental al hacer daño a la especie. Entonces pues es prácticamente ser respetuosos, en este caso de las tortugas y de la fauna silvestre en general, también de la flora, y pues sumarnos todos a la causa medioambiental. Claro que sí. Creo que, como ya lo dijimos con anterioridad, no es difícil lo que tenemos que hacer y hay muchísimo que todavía podemos hacer en favor del medio ambiente. Plante un árbol y antes de que terminemos, yo tengo la pregunta. ¿Ustedes saben qué tipo de tortugas son las tortugas ninja? Fíjate que yo no. Y yo sí tengo la respuesta y de hecho aparecen entre todas las tortugas que tú nos mostraste el día de En hoy. serio, ¿cuáles son? Es en serio. ¿Alguna idea, Chris? No, porque no, realmente no veía esa caricatura. Solo sé que eran Mike, ¿tienes tortugas. idea de cuál pudiera ser? Pues la respuesta es chan, chan, chan. Veamos, ¿alguien ya la sabe? No, creo que no. Pues se las voy a compartir. Las tortugas ninjas son tortugas de orejas rojas. Ah, muy bien. Así que ahí tiene el datito. Entonces también las caricaturas en algún punto nos llegan a también dar datos interesantes y certeros de especies que sí existen. Sí, son las tortuguitas que luego se vuelven en tortugas ninja. Solo También. ahí tenía que hacer la aportación. Voy a dar lectura a sus comentarios y después de esto, pues nos despedimos de ustedes. Ujú. Tenemos a José Dávila, saludos al Inge, dice, saludos Itlali y Cristian, aquí andamos al pendiente, excelente programa como siempre. Muchos saludos, Inge, muchas gracias. Tenemos a Magdalena Cisneros que dice, excelente programa, saludos al ingeniero Cristian. Saludos. También tenemos por acá a Francisco Oviedo que dice, qué tema más interesante. Muchas gracias, El sí, Frank. es verdaderamente interesante. Magdalena Cisneros nos dice, saludos al ingeniero Cristian de parte de su primito Fernando que está viendo el Ah, programa. saludos, chiqui. El Inge Pepe nos dice, nos hace la aclaración. Antes, para los que se quedaron al final van a conocer este dato. Dice, no, la tortuga de concha blanda, así como la mayoría de las tortugas, no tiene dientes. En su lugar poseen mandíbulas cubiertas por placas de queratina muy afiladas, parecidas a un pico, que les permiten cortar, desgarrar o aplastar su comida. Aunque carecen de dientes, pueden dar mordeduras potentes y peligrosas debido a sus fuertes mandíbulas. Muy bien. Así que el dato de si tienen dientes o no, ahí quedó aclarado. Ujú. Arnulfo del Río dice, interesante, saludos a Citlali, ingeniero Cristian. Saludos, Arnulfo. Ah, que estuvo con nosotros y traía la otra tortuguita. Exacto. Y también tenemos saludos para LS Ofelia. Dice, buenas tardes, saludos muchachos. Muchos saludos y muchas gracias por sus comentarios y por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye.